Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo de la sección que yo tengo de equipos de la Liga Española en la temporada actual, en la temporada 2025-2026, y el equipo protagonista de este vídeo es el equipo de la Real Sociedad, y concretamente voy a hablar de la Real Sociedad, pues el resurgir que han tenido en esta temporada y más concretamente en sus últimos 5 partidos, que en los últimos 5 partidos de los 15 puntos posibles pues han conseguido 11 puntos de 15 posibles, lo cual está bastante bien, y es un equipo que, comparado con el mal empezar que tuvieron pues la temporada, que de hecho pues en la jornada número 8 de la Liga Española pues iba penúltimo clasificado con tan solo 5 puntos y en posiciones de descenso, que esto para un equipo como la Real Sociedad no es para nada habitual, pues es algo pues bastante positivo el que la Real Sociedad pues de estos últimos 15 puntos en la Liga Española pues haya podido conseguir pues 11 puntos de 15. Y bueno, actualmente el equipo de la Real Sociedad, gracias a esta buena racha que tiene pues de puntos, está en la posición pues décima de la tabla de la Liga Española con 16 puntos, lo cual está bastante bien, y es un equipo que pues bueno, empezó mal la temporada y ahora está pues en una buena posición en esta temporada 2025-2026 con el mismo entrenador, con Sergio Francisco, que pues es el entrenador de la Real Sociedad y es su primera temporada en la Real. Es un entrenador que llegó pues procedente de la cantera de la Real Sociedad, concretamente de la Real Sociedad B, al primer equipo de la Real Sociedad, una vez de que pues el anterior entrenador y leyenda absoluta de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, pues decidiese pues dimitir del cargo, y que pues bueno, una vez de que se fue pues Imanol, pues alguien tenía que ser el entrenador y apostaron por el entrenador del filial, Sergio Francisco. Dicho entrenador la temporada pasada pues consiguió un ascenso pues con la Real Sociedad B, de subirlo pues de la tercera división española, de la primera RFF a la segunda división, y era un entrenador que en las 3 temporadas que estuvo con la Real Sociedad B pues había hecho un buen trabajo, pero ahora cogía pues el cargo de primer entrenador de la Real Sociedad, que siempre es más complicado que entrenar pues a los equipos filiales de la Real Sociedad, y pues más aún en este caso porque tenía que sustituir a Imanol Alguacil, y esto al principio pues le acabó pesando bastante. De hecho pues ya habéis visto cómo empezó pues el equipo de la Real Sociedad pues esta temporada 2025-2026, empezó de una manera muy mala, y de hecho pues ya se estaba incluso empezando a rumorear de que Sergio Francisco podría ser despedido, y que el entrenador que iban a contratar una vez de que lo despidiesen iba a ser Thiago Motta, el entrenador italiano que pues bueno, en la liga italiana pues con el equipo del Bolonia consiguió clasificarlo a la Champions League, y que como jugador era una leyenda absoluta del PSG, pues era el entrenador que más sonaba. Pero pues bueno, una vez de que salió este rumor, también los propios jugadores de la Real Sociedad se pusieron las pilas y vieron que si no sacaban la situación adelante pues el propio entrenador iba a ser despedido. Y ahora pues en los últimos 5 partidos pues están en una muy buena racha de resultados que les ha llevado pues a estar en mitad de tabla, que es algo que bueno, para la Real Sociedad no es su mejor pues registro pues en la propia Liga Española, lógicamente, pero sí que es cierto de que comparado con la situación pues anterior que tenían, pues ha dado pues una vuelta de situación bastante importante para la Real Sociedad, y es un entrenador que ahora mismo ya está más consolidado en el puesto como entrenador, y que pues parece ser de que va a seguir pues al menos en lo que resta de temporada 2025-2026 siendo entrenador de la Real, si no vuelve a pasar pues lo que pasó al principio de esta temporada. Y pues bueno, como entrenador Sergio Francisco es un entrenador que desde que cogió pues la Real Sociedad ha seguido una línea bastante continuista de Imanol Alguacil, ha intentado que sus equipos pues bueno, propongan siempre pues jugar bien a el fútbol. De hecho pues esto lo ha hecho con el primer equipo de la Real Sociedad y también con sus anteriores equipos que ha tenido, pero sí que es cierto de que al ver que los resultados no le estaban saliendo de la mejor manera posible, ha ido pues metiendo pequeñas modificaciones que ha hecho pues que ahora mismo la Real Sociedad no sea igual pues un equipo que juegue tan bien al fútbol. Sí que juega muy bien al fútbol, pero no tan bien pues como lo hacía al principio de temporada, y tampoco pues con Imanol Alguacil, pero sí que
pues bueno, es un equipo que muchas veces pues a la hora de las salidas de balón pues arriesgaba y ahora no arriesga tanto, es más sólido atrás y es un equipo que muchas veces si tiene que ceder la posesión pues lo suele hacer. Sí que es cierto de que pues bueno, al final los jugadores de la Real Sociedad que tiene pues actualmente Sergio Francisco son jugadores que se encuentran más cómodos con el balón por la herencia pues recibida de Imanol, pero también sí que es cierto de que pues bueno, defensivamente ha mejorado muchísimo y es un equipo que defensivamente le está costando y que ahora pues al ceder un poco la posesión pues están defendiendo más en bloque bajo y esto hace de que sea pues un equipo que defensivamente sea más fiable y luego a la hora de atacar sí que están aprovechando bien las ocasiones que tienen. De hecho pues en el tridente de la Real Sociedad hay tres jugadores que están pues en muy buen estado de forma actualmente y esto también pues bueno ayuda a que luego pues las contras que hagan pues sean contras que sean pues productivas para el equipo y también los ataques en general que haga el equipo de la Real Sociedad. Y es un entrenador que pues bueno tenía unas ideas que pues al principio no le estaban funcionando del todo bien y ahora pues modificándolas un poco sin llegar a cambiar pues del todo pues el estilo de juego de la propia Real Sociedad pues está dando resultados y como entrenador pues es un entrenador que juega con la alineación de la 4-3-3 y que es cierto de que puede llegar a ser la formación de la 4-5-1 en algunos momentos del partido, que también ponía en viso que Sergio Francisco pues utiliza la formación de la 4-5-1, que esto también pues es verdad porque depende del momento del partido, pues esta 4-3-3 de Sergio Francisco pues muchas veces pasa en bloque más bajo y hace de que los extremos pues estén más ayudando pues a los laterales, pero bueno, normalmente y en norma general pues Sergio Francisco ha usado más la formación de la 4-3-3 con estos siguientes 11 hombres, con Alex Remiro en portería, lateral izquierdo para Sergio Gómez, línea de dos centrales para John Martín y Zubeldia, lateral derecho para Aramburu, un mediocentro defensivo que sería Gorrochategui, en los interiores Carlos Soler y Brais Méndez son los interiores actuales de la Real Sociedad y luego en las bandas juegan Barrenechea y Gonzalo Guedes y arriba en punta Mikel Oyarzabal es el encargado de ser pues el delantero centro de la Real Sociedad, aunque bueno, técnicamente pues bueno, no es su posición más ideal, pero está rindiendo muy bien en los últimos partidos y es un jugador que siempre se le ha criticado mucho el que no sea pues un jugador que rinda también con la Real Sociedad, al igual que con la selección española, que ahora mismo con la selección española pues todo apunta a que va a ser el 9 de España en el propio Mundial de 2026, pero bueno, pues sí que es cierto de que pues con la Real Sociedad tiene un rendimiento un poco más flojo, sí que también pues bueno, el propio contexto de jugar pues en una selección española con jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams al lado, pues hace de que sea más fácil meter goles, pero es un futbolista que ahora está rindiendo muy bien y yo me alegro de que le vayan las cosas muy bien y de hecho pues es un jugador sumamente clave para la Real Sociedad de Sergio Francisco, que luego pues aparte de Mikel Oyarzabal os diré tres jugadores más claves pues para la Real Sociedad también para esta pues resurrección que han tenido, pero bueno, estoy muy contento del rendimiento que está dando Mikel Oyarzabal y bueno, este es el 11 pues que más está utilizando actualmente el entrenador pues Sergio Francisco y bueno, en este 11 también hay tres posibles suplentes que podrían entrar por titulares, véase pues el lateral izquierdo Ayem Muñoz, que puede entrar pues por Sergio Gómez en el lateral izquierdo. Dicho jugador Ayem Muñoz empezó la temporada siendo más titular que Sergio Gómez, pero ahora mismo Sergio Gómez está mejor y en mejor estado de forma y por eso está siendo más titular, aunque sí que es cierto de que Ayem pues en cualquier momento le puede quitar el sitio a Sergio Gómez. Pues actualmente el jugador catalán Sergio Gómez está más consolidado aquí en este puesto. Luego en el interior Ángel Herrera puede entrar por Carlos Soler. Carlos Soler actualmente es una opción que lo está haciendo muy bien junto con Brais Méndez, pero el jugador Ángel Herrera es un futbolista que pues lo fichó en la Real Sociedad procedente de Girona, siendo un jugador muy importante en su anterior equipo y en cualquier momento puede volver a ser titular con la Real Sociedad, como lo era al principio pues en esta temporada antes de su lesión. Pero bueno, ahora sí que es cierto que como está pues recién salido de su lesión, pues parece de que Carlos Soler va a ocupar pues este sitio de titular y más teniendo en cuenta de que pues bueno, la Real Sociedad está muy bien con Carlos Soler y con Brais Méndez pues en los interiores y luego
el último posible suplente que puede entrar por un titular está Kefusa Kubo por Gonzalo Guedes. Es algo bastante increíble el decir que Kubo actualmente suplente en la Real Sociedad, pero por la lesión que tuvo anteriormente Kubo, más luego que el propio Gonzalo Guedes está pues volviendo un poco a su mejor versión pues que tenía en el Valencia. Sí que es cierto que no está pues aún en esa versión, pero está en una buena versión suya, pues hace de que actualmente pues Kubo sea suplente. Luego sí que es cierto, si Kubo pues recupera su mejor versión, pues bueno, va a ser un futbolista titular indiscutible en la Real de Sergio Francisco, pero a día de hoy esta es su situación y bueno, este es el 11 más probable de la Real Sociedad con los posibles suplentes que pueden entrar por titulares. Y ahora os voy a decir pues lo que me queda de deciros en este vídeo y el tramo final de este vídeo, que es el deciros los 4 jugadores que han sido más claves en mi opinión para el resurgir de la propia Real Sociedad. Y bueno, voy a empezar con el primero, que es Mikel Oyarzabal. Al final también os lo he dicho pues un poco antes en este vídeo, que es un jugador sumamente clave para el entrenador Sergio Francisco, porque pues es un futbolista que lo ha jugado todo y porque es un jugador que actualmente pues está en una muy buena racha de goles y rindiendo muy bien para el equipo y siendo un jugador pues muy de equipo, un futbolista que pues bueno, de hecho es el capitán de la Real Sociedad y futbolista pues también pues que actualmente pues es un jugador que se deja todo para que la Real Sociedad consiga resultados. Como futbolista se le ha criticado pues bastante de ser un jugador que en la selección española rinde el doble que en la propia Real Sociedad, pero ahora pues está rindiendo literalmente igual. Sí que es cierto de que igual en la selección pues puede rendir mejor, pero al final son contextos diferentes y al final juega pues en la selección con dos bestias como Lamine Yamal y Nico Williams al lado, que son dos jugadores pues infinitamente mejor que Barrenechea y Gonzalo Guedes, que pues bueno, pues teniendo todo el respeto del mundo a estos dos jugadores, que son dos grandes jugadores también, pero es que pues bueno, no hay color y al final pues el contexto también es algo que influye en el mundo del fútbol. Pero sin duda pues Mikel Oyarzabal, jugador completamente clave para el equipo de la Real Sociedad y jugador pues que a mí me está gustando su rendimiento. Ya fue un jugador pues que para la Real Sociedad fue importante su primera victoria que tuvieron de esta racha de últimos pues 5 partidos sin conocer pues una derrota pues en la Liga Española, que consiguió pues un doblete contra el equipo del Sevilla en esa victoria. Y bueno, pues es un futbolista que se está echando pues a la Real Sociedad a la espalda y que es un jugador sumamente clave para la Real Sociedad de Sergio Francisco. Voy ahora con el segundo jugador clave que he escogido de la Real Sociedad actualmente, que es el jugador Gorrotxategi. Gorrotxategi, el mediocentro defensivo de la Real Sociedad, es un futbolista que no tiene pues todo el foco mediático pues puesto en él, porque al final pues es un jugador que bueno, pues no tiene prácticamente marketing, pero es un futbolista que está cubriendo nada más y nada menos en la Real Sociedad la baja de Martín Zubimendi, mediocentro defensivo que actualmente juega en el Arsenal y que en la Real Sociedad estaba pues haciendo unas temporadas que eran increíbles y que pues de hecho no se entiende cómo pues aguantó tanto en el equipo de la Real Sociedad, siendo pues un jugador que perfectamente podría salir a cualquier equipo del mundo, pero bueno, eso ya es su decisión. Pero ahora Gorrotxategi ha cogido pues el relevo en este medio centro defensivo y lo está haciendo muy bien. Es un futbolista que tampoco pues técnicamente es como Martín Zubimendi y que es un jugador pues bastante correcto, pero está sosteniendo muy bien a la Real Sociedad en el centro del campo, siendo un pivote muy importante y encima pues en las últimas jornadas se ha aportado con goles, que esto está bastante bien. Y pues bueno, es un jugador que para Sergio Francisco es muy importante y titular indiscutible. Y bueno, voy ahora con el tercer jugador clave que yo he escogido de la Real Sociedad de Sergio Francisco, que en este caso pues es el extremo izquierdo de la Real Sociedad, Barrenechea. Ander Barrenechea es un futbolista que ha sido sumamente clave para la Real Sociedad a lo largo de toda la temporada. Primero pues por el grandísimo rendimiento pues que dio al principio de temporada con la Real Sociedad, a pesar de que el equipo no acompañase, y segundo porque ha mantenido su nivel pues con la Real Sociedad pues siempre a lo largo pues de estos partidos que estamos viendo de la temporada 2025-2026. Para mí ha sido el jugador más constante sin ningún tipo de dudas y bueno, es un futbolista pues que me está encantando pues su rendimiento a lo largo de esta temporada. Las temporadas anteriores había dejado destellos, pero esta temporada
temporada, siendo un jugador pues que encima se le ha dado la titularidad pues indiscutiblemente por la banda izquierda. Es un futbolista que está pues dando pues muchísimos detalles más de calidad que la temporada pues anterior y que las temporadas anteriores con Imanol Alguacil, y que ha conseguido pues ser un futbolista pues que es muy importante para la Real Sociedad, y que pues de hecho el golazo que metió en el anterior partido contra el equipo de los Osasuna también demuestra de que tiene muchísima confianza, y un jugador como Ander Barrenechea con tanta confianza y que está en un grandísimo estado de forma, siempre es positivo tenerlo en el equipo, y como no iba a estar pues aquí en jugadores clave de la Real Sociedad. Y ahora voy con el cuarto y último jugador clave que he escogido para la Real Sociedad. Aquí he tenido muchísimas dudas entre qué jugador escoger, concretamente porque pues bueno, estaba entre John Martín y Brais Méndez, pero finalmente, a pesar de que pues igual alguno en los comentarios se me echa encima porque Brais Méndez es un jugador pues que está en un grandísimo estado de forma y que a mí me encanta como jugador, he decidido escoger a John Martín. Básicamente escojo a John Martín como cuarto y último jugador clave pues de la Real Sociedad, porque desde que John Martín entró pues en la zaga defensiva de la Real Sociedad, el equipo de la Real ha sido pues un equipo pues más sólido defensivamente comparado pues con la defensa pues anterior que tenía la Real Sociedad, que era con Caleta-Car y con Zubeldia, que Zubeldia pues ha seguido manteniendo en el 11 de la Real Sociedad, pero pues bueno, es un futbolista que considero de que es menos importante que John Martín en la línea defensiva, y que como jugador John Martín pues es un futbolista pues que desde que ha entrado pues de titular nadie le pues ha quitado el sitio ni le va a quitar el sitio, porque pues bueno, con la solidez defensiva que ha demostrado en la Real Sociedad pues ha demostrado ser un central que pues tiene para muchísimos años de ser un jugador titular en la Real Sociedad si él quiere, y si él pues no quiere cambiar de equipo. Y pues bueno, me está encantando el rendimiento que está dando, y como pues desde que John Martín entró de titular en la Real Sociedad, pues la Real Sociedad ha mejorado muchísimo defensivamente, y a partir de ahí pues ha conseguido pues este resurgir pues de la Real Sociedad a partir de la entrada de John Martín pues de titular. Pues por eso lo he escogido. Me da pena dejar a Brais Méndez porque es un futbolista que está en buen estado de forma y porque es un jugador pues sumamente bueno, pero al final pues no me entran todos, y pues cuando os hago los vídeos analizando pues equipos de la Liga Española y en general pues tocando pues los equipos de la Liga Española, pues os digo 4 jugadores clave ya, porque pues lo hago para hacer más dinámico el vídeo, pero perfectamente Brais Méndez podría estar aquí porque es un jugador pues titular indiscutible y clave para Sergio Francisco, pero al final pues bueno, me he decantado por estos 4 pues jugadores clave de la Real Sociedad. Y pues bueno, ahora que os he dicho todo lo que os he dicho en este vídeo del resurgir de la Real Sociedad, pues doy por concluido este propio vídeo. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, compartir el canal, compartir el vídeo, que es importante. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos que os pueda subir al canal y que os interesen más luego pues alguna cosa que me haya podido dejar de hablar en este vídeo. Si os suscribís también a mi canal de YouTube, recordar activar la campanita para que YouTube os notifique de los nuevos vídeos que vaya subiendo a mi propio canal de YouTube. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que es pues la red social de TikTok, y que me llamo igual que en esta red social de YouTube, Fútbol en Modo Podcast. No tiene ningún tipo de pérdida. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.